de frío y lluvia en Canarias. La imagen más amable del paso de la borrasca es la del Teide cubierto de nieve, que además obligó a cerrar varias carreteras. Incidencias también en varias vías de Gran Canaria, donde se produjeron desprendimientos que condicionaron el tráfico en la cumbre y medianías de la isla. Arranca la 14ª legislatura con la constitución de las Cortes Generales. Los diputados tomaron posesión de sus escaños y nombraron a las socialistas Meritxell Batet y Pilar Llop presidentas del Congreso y el Senado. El siguiente paso será la investidura del presidente del Gobierno. El Partido Socialista aún no tiene los apoyos para conseguirlo. La cumbre del clima deja como una de las imágenes más significativas la participación de la activista Greta Thunberg. El encuentro, que se celebra hasta el 13 de diciembre en Madrid, acoge a representantes de más de 200 países para abordar el futuro del planeta con el lema "Tiempo de actuar". Y de esta forma las asociaciones comenzaron la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Fue una jornada marcada por la reivindicación. Piden al Gobierno canario que apruebe una nueva ley de accesibilidad y a todas las instituciones una mayor implicación para acabar con la discriminación que sufre el colectivo. Quedan 24 días para dar la bienvenida a 2020. Radio Televisión Canaria presentó esta semana la gala Enciende la Luz, que se emitirá antes y después de las campanadas. Se grabará el 15 y 19 de diciembre con un homenaje incluido a los puertos canarios. ¿Qué tal? Buenos días. España acoge la cumbre del clima en la que se ha pedido una mayor implicación de los jóvenes contra el cambio climático. Representantes de más de 200 países se han reunido en Madrid para abordar el futuro del planeta hasta el próximo 13 de diciembre. Con el lema "Tiempo de actuar" se intentarán sentar las bases para garantizar el bienestar de las próximas generaciones. El Gobierno español, como país anfitrión, fue el encargado de inaugurar el encuentro. El objetivo principal de la Cumbre del Clima es conseguir que el mundo acelere hacia la meta establecida en el Acuerdo de París en 2015, es decir, evitar que la temperatura media del planeta suba por encima de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Vamos a ir más allá de lo que la Comisión Europea nos exige en cuanto a la reducción de emisiones para el año 2030. Vamos a reducir 1 de cada 3 toneladas de las que se emiten en la actualidad, lo que va a suponer un 20% menos que en el año 1990. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aplaudió la iniciativa española y la planteó como ejemplo para los países más contaminantes. Lo que yo desearía es de ver todos los gobiernos hacer lo que acaba de hacer el gobierno español. Afirmar aquí que los compromisos asumidos en París van a ser fuertemente aumentados con una mucho mayor determinación. Los 5 veranos más calurosos desde el año 1500 han tenido lugar durante los últimos 15 años. Antes que nada me gustaría... El encuentro ha contado con participación canaria. En la segunda jornada, el presidente del Parlamento Autonómico, Gustavo Matos, reclamó un mayor protagonismo de las administraciones locales en la lucha contra el cambio climático. Uno de los objetivos, reducir las emisiones de CO2 en un 55% de aquí a 2030. Canarias ha defendido en Madrid las políticas sostenibles. El presidente canario habló sobre el papel que puede jugar el archipiélago como región clave en esta lucha. Canarias quiere ser un referente en sostenibilidad, por ejemplo, a través de un observatorio contra el cambio climático. En ese sentido, el presidente del Ejecutivo pone en valor la defensa que la ONU hace de las islas. Una magnífica noticia trabajada durante bastantes meses, en el sentido de que ha habido propuestas, en este caso es la isla de Gran Canaria, para poder ser un lugar de excelencia contra el cambio climático designada por la Organización de las Naciones Unidas. Lo ha dicho en su participación en la Cumbre del Clima que se desarrolla en Madrid, a la que asisten otros destacados dirigentes y empresarios canarios. Ese compromiso de Naciones Unidas, ese contrato social con la humanidad para no dejar a nadie atrás en ese 2030. Y el Gobierno de Canarias está comprometida con la Agenda 2030. El año pasado ya tuvimos un decrecimiento neto de un 6% en nuestra huella de carbono. ¿Cómo? Pues convirtiéndonos en una referencia a nivel de Canarias, desde luego ya, y también a nivel estatal, sobre todo en la movilidad
movilidad, que es el mayor factor urbano de generación de gases de efecto invernadero. El liderazgo compartido que queremos tener con las administraciones públicas desde las organizaciones empresariales para liderar este proceso absolutamente necesario para la empresa y absolutamente necesario para una comunidad como la Canaria, que depende mucho del sector turístico. Una importante agenda canaria que continuará también la próxima semana. Nuevo suspenso para Canarias en el informe PISA, el macroestudio internacional sobre rendimiento académico. Los estudiantes españoles no superan el promedio europeo, las islas de las últimas en las asignaturas de ciencia y matemáticas. Es el primer informe PISA que se realiza tras la implantación de la LOMSE en cuarto de la ESO. Los resultados dejan a España con niveles similares a Hungría y Lituania, muy lejos de China y Singapur, que lideran la clasificación de los 79 países del estudio. Hay una mejora en la Comunidad Canaria, pero seguimos teniendo un gran problema de estar a la cola en indicadores educativos en este país. Canarias es la comunidad con los peores resultados de España, solo superada por las ciudades de Ceuta y Melilla. En matemáticas obtenemos 460 puntos frente a los 503 de Navarra, la mejor del área. En ciencias logramos 470 frente a los 510 de Galicia, que encabeza esta materia. Con respecto a ambas comunidades, Canarias tiene un rendimiento equivalente a un curso de retraso. El gran problema es lo que también en el informe se conoce como el ISEC, el índice socioeconómico y cultural, porque ahí Canarias, junto a otras comunidades como Murcia, Andalucía, Extremadura, está en los niveles más bajos, y esto depende de la formación de los padres, de las expectativas culturales, de los ingresos. El gobierno asegura que el objetivo de destinar el 5% del Producto Interior Bruto a educación ayudará a mejorar los indicadores educativos. Y vamos ahora con un suceso que ha conmocionado a los vecinos del barrio de La Salud en Santa Cruz de Tenerife. Este incendio declarado en una casa terrera acaba con la vida de la propietaria. Se trata de una anciana de 90 años a la que las llamas sorprendió en su habitación. Fueron los bomberos y efectivos policiales los que encontraron el cuerpo cuando lograron acceder a la vivienda. La policía investiga los hechos. Y esta semana fue localizado el cadáver de José Manuel Quevedo, un hombre cuya desaparición había sido denunciada el pasado mes de febrero. Quevedo tenía 40 años y fue visto por última vez saliendo del hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín, según informó SOS Desaparecidos. Y no es un bulo ni un virus. Algo más de 1 millón de trabajadores de las islas van a recibir a través de correo postal o de forma telemática los datos actualizados de su vida laboral. Se llegó a decir que se trataba de una estafa, pero si recibe este mensaje no lo ignore. La Tesorería General de la Seguridad Social informa en estos días sobre los datos de su vida laboral y bases de cotización. Más de 750.000 canarios recibirán un mensaje de texto, 255.000 más una carta en papel. Primero para el conocimiento del trabajador y para que sea coincidente con la realidad, de modo que si no es así acuda a los servicios de la Inspección de Trabajo para presentar la denuncia por aquellos periodos laborales que no consten o que consten indebidamente. Una campaña que se presenta con novedades. El trabajador por cuenta ajena podrá saber el convenio bajo el cual rige su contrato o información adicional para quienes estén cerca de la jubilación. El informe de las bases de cotización de los últimos 21 años respecto a los trabajadores que tienen 60 o más años de edad, porque es el periodo que se coge legalmente para el cálculo de la pensión de jubilación. En los próximos días también las empresas recibirán de forma detallada un listado con trabajadores y cuotas. Los tribunales tienen la potestad para decidir si un tipo de interés es usuario o no. En Telde le han dado la razón a un cliente que había pedido un préstamo de 600 euros y la entidad le reclamaba casi el triple. El juez ha declarado nula la penalización que la financiera quería aplicar. Los expertos recuerdan que la justicia suele considerar usuarios en los intereses superiores al 20%.
Aunque se haya firmado cualquier documento, el tribunal tiene la potestad y la autoridad como para poder analizar la abusividad de las cláusulas que contenga y además declarar si es usurario o no es usurario el tipo de interés que se haya aplicado. Por lo general, todo tipo de interés TAE que se haya aplicado superior al 20% es susceptible de ser declarado usurario. No obstante, hay que analizar muy bien las circunstancias de cada caso. El Banco de Alimentos ha puesto en marcha la campaña con la que pretende que ningún hogar se quede sin dulces durante estas Navidades. Es una iniciativa que antes de arrancar ha contado con el apoyo de numerosas entidades en las islas. El Banco de Alimentos ha puesto en marcha la campaña Por un cacho de turrón, una iniciativa solidaria destinada en esta ocasión a la recogida de productos navideños, turrones, mazapanes, todo tipo de dulces de cara a las fechas venideras. Creo que donde somos muy afortunados en ser solidarios, porque la ciudadanía nos da respuesta permanentemente siempre que acudimos, como la gran recogida, las operaciones Kilo y en este caso con la campaña de Navidad. Ojalá pues esto no fuera necesario, y al mismo tiempo que somos solidarios y luchamos por un mundo mejor, también tenemos que ser lo suficientemente rebeldes y lo suficientemente conscientes de que a lo mejor en algunas mesas falta porque en otras sobra. Además de los puntos fijos de recogida en el conservatorio y en la dulcería Parrilla, habrá acciones concretas en el Corte Inglés, en Triana, y en los partidos en casa de Unión Deportiva Las Palmas y Club Baloncesto Gran Canaria. Además, la autoridad portuaria colabora con un plan propio de recogida de alimentos. Todas las asociaciones portuarias están involucradas, entonces hay determinados espacios físicos dentro de lo que es esta autoridad portuaria en una campaña pues que dura prácticamente hasta Navidad para que las empresas puedan aportar. El objetivo es que ningún hogar se quede sin una dulce Navidad. La Constitución de las Cortes Generales inauguró esta semana la 14ª legislatura. Los 15 diputados canarios tomaron su posición del escaño en una jornada que se abrió nombrando a los políticos catalanes presos y marcada por la constitución de la mesa. La socialista Meritxell Batet ha sido elegida de nuevo como presidenta del Congreso en segunda votación con 166 votos a favor. Señorías, obras son amores. Se honra al Congreso y a la democracia en los actos, en nuestros actos como diputados y como diputadas. Tras varias maniobras para intentar bloquear la presencia de Vox en la mesa del Congreso, la formación de ultraderecha ostentará la cuarta vicepresidencia. Luchar por la unidad de España, la integración, la convergencia por todos los territorios, yo creo que es una de las grandes aportaciones de este y de cualquier otro diputado de Vox. La portavoz socialista, Adriana Lastra, sufrió una caída al dirigirse a votar. La lesión de Lastra, responsable de la negociación para formar gobierno, ha hecho que se aplacen las reuniones previstas. Hemos llegado a un preacuerdo con Unidas Podemos y a partir de ahí estamos abriendo el diálogo con las distintas formaciones políticas para que podamos tener este gobierno cuanto antes. Trabajar para la justicia social y para la justicia fiscal, porque en este país lo que falta no es invocar a España, sino meter a la gente dentro de las políticas. Los nacionalistas canarios se mantienen a la expectativa. Deseando, porque yo creo que sería la mejor opción, que hubiera un gobierno socialista en minoría, con apoyo de partidos, no solo el Partido Popular, sino el PNV, Coalición Canaria. Coalición Canaria Nueva Canarias compartimos una grave preocupación con que no sea posible romper el bloqueo político y en consecuencia se produjese algo tan absolutamente inaceptable como que se produjesen unas nuevas elecciones. El Partido Popular no considera que haya posibilidades reales de acuerdo para gobernar con el Partido Socialista. Lo que hace Sánchez es utilizar esa presión hacia el PP para forzar llegar a un acuerdo cuanto antes con las fuerzas, insisto, prioritarias para él, que son Podemos y los extremistas de izquierdas. Las múltiples formas utilizadas para jurar o prometer el cargo pusieron una vez más la nota polémica al comienzo de la legislatura. Quiere manifestarles su agradecimiento. En el Senado, la presidenta Pilar Llop leyó un discurso centrado en asuntos sociales. Lo hizo después de asumir el cargo gracias al apoyo de 130 de los 265 miembros de la Cámara Alta. La mesa contará con representación canaria. El lanzaroteño Manuel Fajardo fue elegido secretario primero con 131 votos. El debate de investidura se podría celebrar el próximo 8 de enero. Antes, 19 partidos irán al Palacio de la Zarzuela en la ronda más numerosa para formar gobierno. 197 días separan esta imagen
de esta otra. De resto, pocas diferencias. Carpeta en mano, Meritxell Batet ha acudido este miércoles al Palacio de la Zarzuela con el mismo encargo que el pasado 22 de mayo, informar a Felipe VI de la conformación de la Cámara, la más fragmentada de la historia de la democracia. En la carpeta, la lista de los 19 grupos políticos que participarán en las consultas. Sabe que se inicia un nuevo tiempo, una nueva legislatura que va a tener que recibir más grupos que nunca. Hay urgencia para que haya esta investidura, eso es obvio. Venimos de una repetición de elecciones, llevamos, por tanto, muchos meses con un Gobierno en funciones y, por tanto, urge para el país que el Gobierno empiece a trabajar lo antes posible. Una hora después, el rey recibía a la recién elegida presidenta del Senado, Pilar Llop, que trasladaba al monarca la inquietud que muchos comparten. Apelo sobre todo a la responsabilidad para que haya un Gobierno cuanto antes se pueda formar, antes podremos resolver los problemas que afrontamos hoy en día. Ahora le toca al rey ajustar agenda y convocar la ronda de consultas de cara a agilizar una sesión de investidura que difícilmente se celebrará antes de Navidad. Y Zarzuela ya ha puesto fecha a la ronda de consultas. Se hará entre el martes y el miércoles de la semana que viene. Felipe VI se reunirá con todos los partidos, salvo aquellos que se han autoexcluido: Esquerra Republicana, Bildu y la CUP. Intensa agenda de encuentros que cerrará Pedro Sánchez. Noviembre cerró con más parados en Canarias. El archipiélago registró 762 parados más, lo que sitúa la cifra global en 210.983 desempleados. La comunidad alcanza así la cifra más alta desde mayo de 2018. El inicio de la temporada turística y la campaña navideña impidieron que los datos fueran peores. No quieren fotos, quieren medidas concretas. Las asociaciones canarias de personas con discapacidad protagonizaron este martes una jornada reivindicativa. Exigen políticas más efectivas para acabar con la discriminación que sufren. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Representantes de 16 asociaciones de Gran Canaria se concentran a las puertas del edificio de presidencia del Gobierno de Canarias. No quieren ser partícipes de los actos institucionales. Son muchos años haciéndonos fotos con los políticos, con corazones, y ya está bien, porque esto no avanza. Esto lleva ya años parado y en algunos aspectos ha retrocedido. Piden que se derogue la ley de accesibilidad del año 95 por estar obsoleta, la supresión de las barreras físicas y la mejora del servicio público de transporte adaptado. A escasos metros, la lectura de otro manifiesto también reivindicativo, haciendo hincapié en la soledad no deseada que padecen las personas con discapacidad. Nos enfrentamos en nuestro día a día a situaciones de aislamiento social, de separación de la vida en comunidad. Porque dependo de otros para todas las actividades de la vida y mi voluntad es negada. Porque no dispongo de asistente personal. Porque en mi escuela sufro acoso escolar por razón de discapacidad. En este día, su día, reclaman lo que por ley debería ser una realidad: vivir en condiciones de igualdad. Y el joven Anthony, conocido en Lanzarote como el Niño de Cristal, ha denunciado en las redes sociales la falta de medios para atender a los alumnos con diversidad funcional. El joven se ha quedado sin poder viajar con sus compañeros del centro, Pancho Lasso, porque no puede disponer de un auxiliar. Ahora cuestión de 2 semanas lo llamaron de secretaría que le habían negado el acompañamiento del auxiliar, con lo cual él no podía viajar. O sea, solo él. En este caso se siente discriminado porque es él el único que hay con una diversidad funcional, una discapacidad física en el centro educativo. Homenaje a la gastronomía Gran Canaria. Los restaurantes Guaire y La Acuarela en Gran Canaria han visto cómo han aumentado las reservas desde que consiguieron las estrellas Michelin. El Cabildo Gran Canario ha querido homenajear a los 2 restaurantes con estrella Michelin y a las menciones a 3 hoteles, 3 platos y hasta 7 restaurantes destacados por su relación calidad-precio. Deben servir para animar a consumir el producto local, a consumir el producto de los mejores cocineros y cocineras de nuestra tierra. En el homenaje, 2 restaurantes han sido las estrellas, en concreto las estrellas Michelin, conseguidas por los restaurantes La Acuarela y Guaire.
encantados de la vida, a seguir trabajando en esta línea y tratar de seguir mejorando y cumplir las expectativas de nuestros comensales va a ser nuestro principal objetivo. Siempre que podamos aportar un granito de arena en la gastronomía canaria y en la publicidad de Gran Canaria y posicionar a esta isla donde se merece, pues mejor. En ambos casos, la consecución de la estrella ha tenido consecuencias inmediatas. Se ha notado muchísimo porque ya desde el primer día ya teníamos un bombardeo constante de peticiones de reserva. Las reservas sí han aumentado esta semana, de que lo dieron la estrella, la verdad que el teléfono sonó bastante. A estos éxitos hay que sumar la estrella del restaurante madrileño y especializado en comida canaria Gofio, que también logró una estrella. El presidente de Canarias se ha sumado a las condolencias por la muerte de 64 personas migrantes que venían a Canarias en patera desde Gambia. Ángel Víctor Torres ha insistido en que hay que mejorar las condiciones de vida en esos países para evitar que arriesguen sus vidas, buscando un futuro mejor. Hay que trabajar en origen, eso es lo primero. Y una vez que han salido, lógicamente, activar todos los mecanismos de todas las administraciones para que vayamos a buscarlos y lleguen con vida al lugar determinado y luego tener mecanismos para su colocación. Eso solo se hace con la solidaridad. El PP en Canarias, por su parte, va a exigir en el Parlamento un plan de acción para hacer frente a esta crisis migratoria. La presidenta Australia Navarro ha instado al Gobierno central a que active el SIBE, el radar de Lanzarote, y que se actúe contra las mafias. Desde el Partido Popular entendemos que deben reaccionar cuanto antes, poniendo en marcha medidas efectivas tanto en los países de origen como en el destino, es decir, aquí en las islas. Que se exija también de forma inmediata el funcionamiento del SIBE en toda Canarias, necesario tanto para luchar contra las mafias como para salvar vidas. La semana que viene comienzan las obras del futuro edificio de urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Será en el solar que hasta ahora se utilizaba como parking, para sorpresa de los usuarios. Este es el aspecto actual que presenta el hasta ahora aparcamiento exterior del Hospital Universitario de la Candelaria. Ha sido vallado para iniciar las obras del nuevo edificio de urgencias, eliminando 200 plazas de aparcamiento. Se necesita el aparcamiento porque sí, y tenemos que estar esperando a nuestros familiares aquí afuera a la intemperie que la policía nos pueda poner una multa. Sin aparcamiento va a ser un problema para la gente que venga a visitar o a urgencia, a lo que sea. Los vecinos de la zona denuncian que el cierre del parque ha hecho que los conductores se desvíen hacia sus vecindarios, complicando la circulación y dejando sin aparcamiento a los residentes. Pues el barrio también tenemos derecho y lo estamos perdiendo. Ayuntamiento y gerencia del hospital son conscientes del problema. Hemos seleccionado 2 solares, uno justo enfrente de la parada del tranvía de Nuestra Señora de la Candelaria y otro justo al final de la calle Juana Bruno Sombrita, en el barrio de Nuevos Obreros. Entendemos que con estos 2 solares acondicionados vamos a poder solventar por lo menos inicialmente el problema. Tiene que haber un plan director para también poder acoger nuevas infraestructuras sanitarias y en las que tiene que haber un aparcamiento. Las obras del nuevo edificio de urgencias de la Candelaria comenzarán a partir del próximo día 10 y se prolongarán durante al menos 17 meses. Tienen un presupuesto de casi 6 millones de euros. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para detener a un hombre acusado de matar a su perro con un objeto contundente. Un vecino grabó desde una azotea la agresión que acabó con la vida del animal. La Guardia Civil investiga a un hombre de 30 años como presunto autor de los hechos. Se enfrenta a una pena de hasta 18 meses de cárcel por maltrato animal. Estaba en el patio y sentí el perro como moribundo. Subí a la azotea, saqué el móvil y pegué a grabarlo. Y lo grabé como el señor mató al perro. Amenazas sí ha recibido el dueño del museo. Lo han vallado todo como si fuera de ellos. No podemos, el dueño no tiene acceso a la vivienda de arriba. Los colegios canarios contarán con un protocolo para detectar y actuar ante distintos contextos de violencia de género. El manual está dirigido a toda la comunidad educativa y se prevé que entre en funcionamiento este mismo curso.
Los centros educativos de Canarias tienen a su disposición una herramienta para aprender a detectar los distintos contextos de violencia de género dentro y fuera del aula a través de supuestos prácticos. En función de si están en una situación de sospecha o una situación de evidencia, van a poder hacer sus actuaciones inmediatas, van a poder derivar y van a poder realizar ese seguimiento y evaluación posterior. Más allá de que la ley obliga a la comunidad educativa a actuar ante la violencia machista, este protocolo apela a la ética profesional. Este es un cambio moral en las sociedades contemporáneas y significa también trabajar por una cultura de la convivencia y de la paz. Incide en el autocuestionamiento del sistema de creencias y el imaginario que puede tener el profesorado ante el fenómeno de la violencia de género. El protocolo para la violencia de género en los centros está dirigido a toda la comunidad educativa. Se basa en principios como la intimidad para evitar la doble victimización. Principios como la confidencialidad y la protección. Este es un principio ético básico en la atención a las víctimas de violencia de género siempre. Crear espacios de confianza y garantizar el acompañamiento, dicen, será clave en este protocolo que se llevará a reflexión en los centros educativos a lo largo de este curso escolar. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. Que nos juzga por nacer, pero el violador eres tú. Con esta letra espeluznante y totalmente acertada, pues queríamos mostrar nuestro apoyo a la situación que están viviendo y seguir gritando al mundo que la lacra del machismo y el Estado terrorista machista tiene que terminar. El turismo nos deja historias entrañables. Håkan es un sueco que ha venido a Gran Canaria para conocer los lugares en los que hace 61 años sus padres pasaron la luna de miel. Mucho ha cambiado la isla desde entonces. En 1958, antes del boom turístico de los 60, llegar desde Suecia a Gran Canaria era una odisea que duraba más de 2 días de viaje. Primero a Basel, Switzerland. Segundo, Barcelona, durmiendo ahí. Y Casablanca, en Marruecos. Y final, el Gando, en Las Palmas. Y así llegaron a Gran Canaria los padres de Håkan para pasar su luna de miel, un viaje que ha emulado 61 años después y del que está dejando constancia en las redes sociales. Visitaron el pico de Bandama, comieron en el restaurante Ventaiga. La factura original de... Increíble esa factura, ¿verdad, Carle? Es original. Sí, 1958. Mi madre falleció el año pasado y poniendo en orden sus cosas me encontré con su álbum de fotos de la luna de miel, en el que también guardaba facturas y tickets de guagua de la época. Gran Canaria, la isla en la que sus padres vivieron una auténtica historia de amor, también fue el destino, 2 años después, de su compatriota Gunnar. La isla, cuando yo vine aquí, era muy simpático, pues chiquitito. Y todo el mundo se conocía, y se iba por la calle y se saludaba. Fue en la época en la que comenzaron los vuelos charter desde Estocolmo. La isla se situaba como destino favorito para los nórdicos, que renombraron a la zona de San Agustín en el sur como la Nueva Suecia. Comparecencia del vicepresidente y consejero de Hacienda en el Parlamento Canario. Román Rodríguez ha explicado los pormenores del proyecto de presupuestos para el año que viene, un texto que se está tramitando en la Cámara Autonómica. Rodríguez ha anunciado una modificación al documento que tendrá que ver con cabildos y el Fondo de Desarrollo de Canarias. El Ejecutivo finalmente solo retendrá 48 de los 100 millones de euros previstos inicialmente. Que después de escuchar, de evaluar y de discutir con cada uno de los 7 cabildos, nosotros, frente a la propuesta que habíamos hecho de retener 100 millones y transferir solo 60, vamos a transferir 112, para no dañar a los cabildos en las reglas fiscales y para dar respuesta a sus demandas. Las empresas transportistas están frenando el comercio electrónico en las islas. Los consumidores piden al gobierno que intervenga y que ponga fin a los cobros ilegales.
En esta comunidad creada en las redes sociales, el consumidor que ha comprado por Internet vuelca su impotencia ante lo que considera un abuso de las empresas transportistas que cobran por la entrega de artículos inferiores a 150 euros y, por tanto, exentos del DUA. Con lo cual me lo tiene que entregar libre de cualquier cargo, porque si hay alguna gestión, es una gestión inherente a la actividad del transportista, con lo cual está incluido en el gasto de envío que le paga ya el vendedor. Por ello proponen: lo mejor que se puede hacer es que el consumo del Gobierno de Canarias se ponga las pilas, expediente a los transportistas que están cometiendo esta ilegalidad, porque es algo que única y exclusivamente comete el transportista, y con eso ya acabábamos con este problema, e incluso con el tiempo se acababa el no se envía a Canarias. ¿Qué es lo que queremos hacer el Gobierno de Canarias? Juntar en una mesa a todas las administraciones con competencias sectoriales en este tema y de una vez por todas clarificar el tema del autodespacho, y también habría que regular no solamente el DUA, sino las actividades de las empresas transportistas, la gestión aduanera. Según el Ejecutivo Regional, es una prioridad para 2020. Mientras se soluciona, el consumidor puede reclamar en consumo por cobro indebido. La Dirección General de Tráfico ha tenido que publicar una normativa provisional del uso del patinete. Los usuarios no podrán circular por aceras ni superar los 25 kilómetros por hora. Tampoco necesitarán tener un carné para conducirlos, pero sí que tendrán que pasar controles y exponerse a la retirada del patín si incumplen con esa normativa, que de momento es temporal. 4.000 cebos se van a instalar en Tacoronte y La Laguna para acabar con la plaga de las termitas. El Cabildo de Tenerife va a invertir más de 1,5 millones de euros en unas trampas que pretende acabar con un insecto que ha hecho estragos en cultivos y en viviendas en el norte de Tenerife. Una vez que las termitas entran, retiramos la madera y pasamos a la colocación del cebo contra las termitas. 0,75 gramos de biocida para controlar aproximadamente una población de 1 millón, 1,5 millones de termitas, dependiendo de la especie. Son los cebos que tratarán de frenar la plaga y se colocarán en un perímetro de 250 hectáreas. Al margen de algunos focos localizados o aislados fuera del perímetro que se han planteado en las últimas semanas, este programa de control, este cinturón de control, es mantener la plaga donde se encuentra y comenzar a controlar y erradicar de forma efectiva. Estamos bastante tranquilos, dado que sabemos perfectamente con informes técnicos que este trato que se le va a dar a esta plaga de las termitas puede poner un fin de una vez por todas. El Cabildo de Tenerife aportará una inversión inicial de 1,5 millones de euros, ampliable si fuera necesario. Se estima que este plan de choque pueda acabar con la plaga. El problema que tenemos aquí se puede acotar, en primer lugar, no se traslade a otras zonas de la isla, y en segundo lugar, acabar definitivamente con el problema, porque ese es el objetivo y no otro. Ahora se aspira a que el Estado catalogue a esta termita procedente de Estados Unidos como una especie invasora. Consenso en Güímar para el desalojo de las viviendas afectadas por derrumbes en el barrio de Santa Lucía. Los vecinos tendrán hasta el próximo día 10 de diciembre para abandonar las casas de esta localidad costera. Los vecinos de Santa Lucía han recibido hoy las notificaciones de desalojo. El consistorio pretende preservar la seguridad de las personas ante los posibles desprendimientos y que se ejecuten cuanto antes las obras del talud de protección. Son obras fácilmente desmontables, con tacos químicos, con espirros, con mallas, con barreras dinámicas. Son las cuestiones técnicas, ¿no?, que ahora hay que poner sobre la mesa para garantizar esa estabilidad. Y siempre con ese condicionante, que es un poco lo que marca Acosta, que sean, insisto, fácilmente desmontables. En total, 32 viviendas están afectadas, aunque 11 de ellas no tienen un desalojo inminente, debido a que están a la espera de un informe que determine si tienen riesgo elevado o no. Esperando por el segundo informe.
para que ojalá que no nos avisen y lleguemos a un acuerdo bueno. Compramos esta vivienda hace 5 años, gracias a Dios no necesitamos vivienda para realojarnos porque tenemos un segundo domicilio. Desde hoy hasta el martes los vecinos podrán ir sacando sus enseres de manera voluntaria. Tenemos la amargura de que vamos a desalojar a unos vecinos, no nos queda de otra, pero tenemos la alegría de que por fin, si se cumple la palabra y lo que hemos escuchado de Cabildo, Costa y Ayuntamiento, por fin tenemos solucionado el problema ya para lo que nos quede de vida. Quienes lo precisen serán realojados por el propio ayuntamiento hasta que esta parte del barrio de Santa Lucía recupere la habitabilidad. Lanzarote recordará al folclorista Juan Brito con motivo del centenario de su nacimiento. Sus hijos han preparado un amplio programa de actos que se llevará a cabo durante las próximas semanas y lo hará en los 7 municipios de la isla. Hijo predilecto de Lanzarote, medalla de oro del Gobierno de Canarias, Brito dejó un amplio legado como folclorista, ceramista e historiador. Mi padre tocó muchos palos, era una entidad completa en el sentido de que se interesó por muchísimas áreas. En La Gomera, la Universidad Nacional a Distancia imparte un curso sobre el patrimonio histórico de esta isla. Esta semana los alumnos han participado en una ruta por la capital de la isla. Estamos viendo la roca primaria del planeta Tierra, estamos viendo el basalto. Es un basalto de lava y que en concreto este es el basalto molinero. Son algunas de las particularidades que se esconden en el casco histórico de San Sebastián de La Gomera y las está descubriendo este grupo de estudiantes de la UNED. Debaten sobre patrimonio y ecoturismo. Patrimonio arquitectónico, patrimonio geológico urbano y ecoturismo son los 3 ejes que estamos desarrollando y que marcan esta ruta. Es la única isla canaria que está adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Ya solo por eso teníamos que hacer un curso de ecoturismo. Se detienen, por ejemplo, en rincones como este, junto a la iglesia de la Asunción, en el que conviven tesoros geológicos y ecológicos como este ejemplar histórico. Tenemos el árbol del hermano Pedro aquí en un lateral de la iglesia. Es un árbol que tiene vinculación con el hermano Pedro, con la cultura maya y con América. Y La Gomera no se entiende sin la vinculación con América. Una ruta explicativa con la que se potencian los valores culturales y patrimoniales que muchas veces pasan desapercibidos para los turistas, pero que han marcado la historia de la isla. ...6 de diciembre, Día de la Constitución Española. El Congreso de los Diputados acogió el acto institucional donde se han dado cita distintas personalidades, entre ellas el presidente de Canarias. Ángel Víctor Torres cree que es importante reformar la Constitución para adaptarla a la España del siglo XXI y a la nueva realidad territorial y que esa reforma debe hacerse con consenso, pero es consciente de que ahora la prioridad es salvar la investidura, formar gobierno y que se aprueben unos nuevos presupuestos generales. El Congreso abre sus puertas para celebrar los 41 años de la Constitución. Durante casi una hora, las presidentas del Congreso y el Senado han recibido a los invitados. Una larga hilera entre diputados, presidentes autonómicos y autoridades de todos los estamentos de la sociedad. Ya en el Salón de los Pasos Perdidos, Meritxell Batet ha reconocido el papel de la Carta Magna, aunque es hora, ha dicho, de mirar más al futuro que al pasado. Hemos celebrado los 40 años de la Constitución recordando su historia de éxito y lo que nos toca ahora es construir sus próximos 40 años. Para ello tenemos un instrumento fundamental, la política. Espíritu al que también apelaba el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, a su llegada al acto. Creo que lo que toca es recuperar ese espíritu, el mismo espíritu que tuvieron aquellos que fueron capaces de llegar a aquel consenso. Nunca hemos vivido una etapa tan larga de libertades en nuestro país que no han hecho sino crecer. Y desde la política, el consenso y el diálogo, el presidente de Canarias pone sobre la mesa la necesidad de actualizar la Carta Magna a la realidad del siglo XXI. Indudablemente hay que actualizar la Constitución. ¿Cómo hay que hacerlo y cuándo? Indudablemente hay que hacerlo cuanto antes porque hay que tener los criterios del siglo XXI adaptados en esa Carta Magna y hay que hacerlo desde el consenso.
Celebración que comenzaba horas antes, a las 10 de la mañana, con el solemne izado de la bandera nacional en la Plaza de Colón. En medio de un clima de incertidumbre política, con el Congreso más fragmentado que nunca, una hipotética reforma de la Constitución podría verse frustrada. Sin embargo, diputados canarios que participaron en su aprobación consideran que debe cambiarse para que pueda formarse gobierno sin necesidad de pactar. Estos hombres y mujeres canarios fueron parte de los diputados y senadores que firmaron la Constitución de 1978. Consideran que en sus 41 años de vida, la Carta Magna ha cumplido. La más avanzada del sistema constitucional mundial, que es constituir a España en un Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, es momento, dicen, para una reforma. Desde la izquierda proponen que se garantice la formación de gobierno y un Estado sólido. No se puede estar con esta generosidad que estableció la Constitución del 78, que admite que todo el mundo, aunque sea contrario a la Constitución, se la quiera cargar. O pasamos a un sistema presidencialista, o tenemos que ir a fórmulas de que el partido que más gane ese sea el que gobierne. El no haber definido bien en la Constitución las competencias ha generado muchos conflictos y esa indeterminación, esa imprecisión no ha sido precisamente saludable para el Estado. Unos dicen recentralizar, yo digo que no, que las autonomías han dado un juego al desarrollo económico y social del país sin parangón. Para el centro derecha, los cambios no son indispensables, aunque encajarían pequeñas modificaciones. Yo no estoy con el discurso de algunos dirigentes que dicen que hay que cambiar la Constitución porque los jóvenes de ahora no vivían cuando se aprobó esta. Eso es una falacia. Otra cosa es que necesite algunas modificaciones, pero para eso es necesario, porque la propia Constitución lo establece, un acuerdo muy grande. Hay que tener cuidado con las reformas. Yo creo que lo fundamental es que en la reforma hubiese un mismo espíritu de concordia y de consenso que hubo cuando aprobamos la Constitución en 1978. Diputados como ellos han firmado un manifiesto junto a otros constituyentes pidiendo que se forme gobierno cuanto antes, eso sí, siempre en el marco de la Constitución. Un parlamento muy fraccionado no facilita la estabilidad. No significa forzosamente que tenga que haber un gobierno de concentración nacional, es decir, un gobierno en el que esté el PSOE y el PP. No tiene por qué ser así. Hay muchas fórmulas. Yo tengo la firme esperanza de que podamos, pero efectivamente dentro de los casos constitucionales, conseguir un consenso que permita seguir desarrollando la vida política de los españoles de la manera que hasta ahora estamos haciendo, con prosperidad y con igualdad y solidaridad entre las regiones. La que está a punto de concluir ha sido una semana de frío y lluvia en las islas. Y una de las imágenes más agradables del paso de la borrasca es la del Teide con nieve. Durante la mañana han estado cerrados los accesos al Teide por capas de hasta 10 centímetros de nieve. Los equipos de conservación trabajaban para poder habilitarlos. Son muchos los que esperaban para subir. Venimos de Cuba y como allá no hay nieve ni nada de eso, digo, bueno, vamos para arriba para que veas un poquito la nieve. Veníamos a hacer turismo y en Tenerife pues el Teide es lo más representativo. Los únicos que pudieron hacerlo, los trabajadores de bares y restaurantes. Nosotros estamos esperando aquí para subir para arriba para trabajar. Y nada, está la carretera cortada, a ver, esperando para subir y empezar a trabajar. En Santa Cruz de Tenerife continúan los buques desviados a la isla por el temporal de mar. Se encuentran en una zona segura donde se les puede suministrar el combustible. El carril de la TF 121 entre el Suculum y las Teresitas sigue cerrado por desprendimientos. En la laguna, los bomberos procedían a la retirada de este cartel de un supermercado. En el norte de la isla, el acceso a Puerto de la Cruz por Martianes vuelve a estar abierto. La playa del Boyullo, en la Orotava, permanece cerrada por oleaje. Y los municipios de Tacoronte y El Sausal recuperaban anoche el suministro eléctrico. Una avería que afectó a 1000 personas. Algunos núcleos estuvieron sin luz durante 3 horas y la zona de Los Ángeles, en El Sausal, hasta 7 horas sin luz.
Gran Canaria amanece con varias incidencias tras la lluvia caída esta madrugada. Las carreteras de la cumbre, las grandes perjudicadas. El tramo que une Tejeda a Artenara continúa cerrado. Los operarios trabajan con esmero para reabrirla al tráfico lo antes posible. En Valle Seco, las plantaciones de papas son arrastradas por el agua hasta las carreteras y en otras vías del municipio las grandes piedras de las laderas bloquean la circulación. En Teror han cerrado una carretera por desbordamiento de las alcantarillas. Pese al tiempo que nos acompaña, hoy son muchos los que eligen pasar el festivo en el campo. El tiempo debería estar ahora 4 meses así y con bastante lluvia, que corran los barrancos y que limpie la atmósfera. Ya nos llegó y ha llovido mucho hoy, ha llovido mucho, sí. Hoy anoche, durante la noche. La cara amable de este tiempo la encontramos en las zonas afectadas por el incendio del pasado verano. El agua corre por las laderas y el verde sale a relucir, tanto que los pastores ya llevan a sus rebaños a estas zonas. Esto se agradece un montón y después de más de lo sucedido del incendio, y la verdad que no ha sido muy bruto para que no hagas correntería y bueno, que esa ceniza se vaya poco a poco. Las bajas temperaturas y las lluvias que favorecen la recuperación del campo continuarán hasta mañana en la cumbre de la isla, aunque en menor cantidad. La activista sueca Greta Thunberg ha llegado en medio de una enorme expectación a Madrid, donde se celebra la cumbre del clima. Su inesperada aparición provocó un gran revuelo entre las participantes. Thunberg, que se unió a los activistas de Friday for Future, que participaban en una sentada, tiene prevista además una intervención el próximo lunes en un acto de UNICEF. Este viernes fue localizada una patera 50 millas al sur de Gran Canaria, en la que viajaban al menos 20 personas, posteriormente trasladadas hasta el muelle de Arguineguín. Mientras tanto, los supervivientes del último naufragio de otra embarcación que se dirigía a Canarias, desde Gambia, se recuperan en un refugio improvisado. Se han rescatado 64 cadáveres. Son los supervivientes de la última tragedia que nos deja el drama de la inmigración en patera desde África a Canarias. Se recuperan en un refugio temporal instalado en Mauritania, mientras quienes corrieron peor suerte son enterrados. Últimas noticias están hablando de 64 personas y aproximadamente unas 75, entre 75 y 85, que han llegado a salvo a la costa. Los últimos datos aportados por los supervivientes apuntan a que la patera partió el 27 de noviembre desde Banjul, Gambia, y que a bordo viajaban 175 ocupantes, todos gambianos. El combustible y los alimentos comenzaron a escasear y el patrón decidió acercarse a las costas mauritanas, en donde el fuerte oleaje volcó la embarcación. Solo los que sabían nadar salvaron su vida. Es una ruta que siempre fue peligrosa, con regularidad personas fallecidas, y esto no es más que una demostración fehaciente de esa realidad. De los 85 supervivientes, 10 se encuentran en estado grave, hospitalizados en Nuadhibou. Cuando ya estamos a punto de finalizar el 2019, el dato de inmigrantes llegados a las islas en patera supera ya las 2.000 personas. Este viernes se ha celebrado en la principal mezquita de Arrecife una ceremonia religiosa en honor a los migrantes que fallecieron el pasado 7 de noviembre en la costa cercana al pueblo de Caleta de Caballo. En el templo se encontraban los ataúdes de 7 de los 9 fallecidos, que esos son los que hasta ahora se han podido identificar. Casi 2 centenares de fieles ocuparon el espacio para dar un último adiós antes de que estos retornen a sus lugares de origen. Radio Televisión Canaria prepara una programación especial por Nochevieja bajo el título La Luz Enciende el 2020. El ente público prepara un espectáculo que se grabará en diferentes espacios en Las Palmas de Gran Canaria. La luz como símbolo de brillo, del sol que luce durante todo el año en Canarias, de faro para orientar a los barcos que se acercan a puerto. Así se celebrará esta salida y entrada de año en Radio Televisión Canaria. Lo que pretendemos justamente es empezar el recorrido por el final del año y llevarnos al nuevo año por el lugar por el que entra buena parte y entró buena parte de la cultura y de lo que somos, que son los ámbitos portuarios. Un evento de aproximadamente 2 horas que unirá la música y la espectacularidad de una puesta en escena difícilmente repetible. El paisaje como simbiosis entre arte y naturaleza para
que sirviera como reclamo para aquellos que vienen a visitarnos. Hemos hecho una selección lo más variada posible, desde nombres muy consolidados de la tradición canaria musical renovada, junto con talentos nuevos. Puerto de la Luz, puerta de entrada a la ciudad, y de la ciudad dos entornos como el Parque de Santa Catalina y el Pueblo Canario como platós de televisión. Lo que es esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y también dar a conocer nuestros contenidos patrimoniales y nuestra oferta cultural. El puerto, ¿no?, de gran relevancia, crisol de culturas, tricontinentalidad. De estos dos espectáculos saldrá el programa especial La Luz se enciende el 2020, que se emitirá antes y después de las campanadas. Para asistir como público puede adquirir entradas a través de internet en En3. El dinero recaudado irá destinado a fines solidarios. Y estas imágenes corresponden a la nueva campaña puesta en marcha por el Gobierno canario con motivo del Día Internacional del Voluntariado de la ONU. La podrán ver en esta casa y en los transportes públicos del archipiélago. En Canarias, según el Observatorio del Voluntariado, un 11% de la población colabora de alguna forma y de forma desinteresada en causas sociales. Hace falta más gente siempre. Tenemos 352 entidades en Canarias que trabajan con voluntarios. Animamos desde aquí, desde el Gobierno, a que más entidades se registren, porque así también podrán optar a subvenciones del Gobierno y a recibir a estos voluntarios. Queremos que los voluntarios trabajen en las mejores condiciones, ya que no dan su tiempo. Y vemos ahora de forma resumida propuestas de interés para la comunidad de sordos de las islas. Comenzamos en Gran Canaria. La Asociación de Personas Sordas de la provincia de Las Palmas ofrece estos días las últimas jornadas de un taller de manualidades relacionado con el carnaval que viene impartiéndose desde el mes de noviembre. Quedan 2 ediciones de este taller, los martes 10 y 17 de diciembre. El objetivo de esta iniciativa es realizar diseños relacionados con el carnaval para dejarlo listo para la próxima edición de las fiestas. El Ayuntamiento de La Laguna y Fasicán organizan este mes de diciembre visitas guiadas al antiguo convento de San Agustín, en la ciudad de Los Adelantados. Todavía quedan 2 días, los próximos 11 y 13 de diciembre, en horario de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Son visitas para conocer la memoria y el patrimonio del recinto. Están guiadas por un intérprete de signos. La Asociación de Personas Sordas de Tenerife organiza su tradicional cena de Navidad para los socios de la organización y para sus familiares. Será el próximo 21 de diciembre a las 9 de la noche en la terraza de Tegueste, en Tenerife. El precio para socios es de 17 euros y para los no socios de 20 euros. La asociación quiere compartir con todos sus integrantes la Navidad y entrar con buen pie en el año 2020. Fin de semana de ambiente otoñal desapacible. El sábado el tiempo se mantendrá bastante nuboso y frío en la mitad norte y nordeste de las islas de mayor relieve y en las cumbres. Lloverá de forma débil, al menos en las medianías. En el resto del archipiélago habrá intervalos nubosos y ratos de sol. Las temperaturas invitarán a usar abrigo. El viento soplará del nordeste moderado y en el mar habrá olas de más de 2 metros de altura. El domingo disminuirá la nubosidad, aún así el cielo estará nuboso en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve y además podría llover de forma débil en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En el resto del archipiélago las nubes se alternarán con grandes claros. La temperatura no cambiará, el viento soplará del este-nordeste moderado y en el mar predominará la fuerte marejada. Y acabamos con la Navidad. El Cabildo de Tenerife ha inaugurado su tradicional Portal de Belén, en esta ocasión inspirado en el Nápoles del siglo XVIII. Más información en los próximos Telenoticias y en el portal web de Radio Televisión Canaria. Gracias por su compañía. Feliz semana.